nada, por empezar de algún modo, tuve oportunidad de asistir a la presentación de la tesis doctoral de Eduardo, una brillante tesis doctoral, y en ella nos mencionabas algo que también hoy trataste, ¿no?, en tu ponencia, ¿no?, refiriéndote a Descartes como uno de los grandes referentes de la ciencia moderna, una de las raíces principales, ¿no?, exitosamente se ha afirmado, y que señalaba que la finalidad de la ciencia era hacernos amos y poseedores de la naturaleza, dicho entre comillas, si son palabras textuales, ¿no? 4 siglos después, este pensamiento sigue profundamente arraigado en nuestra cultura, por lo menos en nuestra cultura occidental, y en la medida en que la cultura occidental se ha venido imponiendo en todo el planeta, pues en la casi totalidad del planeta, ¿no? Aunque hay muchas resistencias también por ahí, ¿no?, en todo ese sur global, ¿no? Percibimos el mundo viviente no solo como algo distinto, sino como un enemigo a combatir y a someter mediante la ciencia y la razón, ¿no? Entonces, una primera pregunta abierta, pero que quizá podrías empezar tú, Eduardo, como inspirador de ella. ¿Cómo podría la figura de la Madre Tierra, ¿no?, ese paradigma, por cierto, que hoy celebramos, ayudarnos a distanciarnos de esta visión tan profundamente antropocéntrica, ¿no? Bueno, pues empiezo yo. A ver, la figura de la Madre Tierra. Yo creo que es interesante. Decía la historiadora Caroline Merchant en su libro The Death of Nature, La muerte de la naturaleza, que las ideas animistas de los pueblos ancestrales, en ese sentido de agradecimiento a los recursos que le proporcionaba la tierra, que en muchas ocasiones pues, concebían de alguna manera como una madre nutricia, ¿no?, que proporcionaba esos recursos naturales, esos recursos para subsistir, pues esas ideas animistas de alguna manera limitaban el saqueo, ¿no?, de esos recursos, ¿no? Porque, claro, ¿quién va a matar a su madre o quién va fácilmente a escarbar, ¿no?, en sus entrañas, ¿no?, a través de la explotación de los recursos y tal? Entonces, yo creo que esa concepción de la Madre Tierra, que a día de hoy, pues, cuando rompe ese pensamiento dualista, ¿no?, característico de las sociedades capitalistas, pues, de alguna manera, a partir de ahí, justamente, cuando hay esa transición de pensamiento, de filosofía o de ontología incluso, pues es cuando de verdad empieza ese expolio, ¿no?, de los siglos XVI, XVII, XVIII, la Revolución Industrial, pues de esa naturaleza, porque de alguna manera esa idea de naturaleza como madre, pues limitaba, ¿no?, esa explotación, ¿no?, de ese cuerpo terrestre, o al menos esa reflexión de Caroline Merchant, que profundizo en ella en mi tesis justamente, por eso pues la quiero traer aquí, pues me parece bastante clave para empezar a reflexionar la importancia de esa figura de la Madre Tierra. Las demás personas comparten esa idea de la utilidad, ¿no?, de ese cambio de paradigma, de volver a situar y recuperar el viejo concepto de Madre Tierra puede ser útil para, en fin, el proceso que estamos hablando. No sé si Jorge querías comentar algo al respecto. Bueno, se puede indicar que con la teoría Gaia, que antes se evocó, tenemos la forma de tender un puente entre las culturas supuestamente muy amantes de la ciencia o cercanas a la ciencia en Occidente, en el mundo eurooccidental, con las visiones y los imaginarios de esa Madre Tierra, Pachamama, en otras culturas, ¿no? Yo por eso pues concedo mucha importancia al desarrollo, por ejemplo, que está haciendo Carlos de Castro en nuestro país sobre teoría Gaia. ¿Quieren comentar alguna cosa al respecto? Hay uno de los temas que queríamos tratar en esta mesa redonda, lo teníamos planteado para el final, pero yo creo que merece
anticiparlo y plantearlo ya, ¿no? Y que incumbe directamente a David, aunque después cualquiera de las demás personas pueden decir lo que consideren al respecto, ¿no? El papel del arte, del cine y de la animación en la creación de imaginarios es una cuestión fundamental, ¿no? Se acuñó hace años ese concepto de soft power, ¿no? Para referirse, por ejemplo, a la extraordinaria influencia que ha tenido nuestra cultura en todas partes. Bueno, pues la construcción de imaginarios, pues las películas norteamericanas. Alguien decía hace un rato que debíamos mandar a Hollywood a paseo o algo así, ¿no? Pero lo cierto es que no ya nosotros los que tenemos alguna edad, sino nuestras madres y nuestras abuelas y nuestros padres y nuestros abuelos se criaron viendo películas del oeste y formas de amor romántico construidas por el imaginario de un país muy concreto y una realidad particular que es el mundo norteamericano, ¿no? Pero ese papel, que ha sido fundamental, podría ser de otra manera, ¿no? Para pensar el mundo de otro modo, ¿no? Entonces, los medios audiovisuales podemos estar de acuerdo en que tienen la capacidad de penetrar el imaginario colectivo por su carácter directo, emocional y también por la posibilidad de llegar a públicos masivos, ¿no? Aquí nos acompaña David Baute, cuya trayectoria en el cine pues, ha mostrado precisamente cómo conectar lo local con lo planetario, ¿no? Con lo más que humano, ¿no? Entonces, David, ¿qué formas de estar en la Tierra podrían emerger, alternativas, ¿no? Podrían emerger desde el cine y desde las artes visuales? ¿Cómo podríamos integrarlas en el imaginario cultural de estas sociedades, ¿no? En las que estamos tan profundamente consumistas, en el marco del turbocapitalismo en el que estamos inmersos, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad, a Fernando, a todas las personas que hacen posible este encuentro. Y bueno, me encuentro, es verdad, que en un estado que seguramente no es mi ámbito, ¿no? Con personas que son especialistas en esta materia. Yo vengo del mundo del audiovisual, del cine, y tampoco puedo sentar cátedra sobre nada, sino sobre mi experiencia rodando en lugares o en regiones donde la cuestión climática es muy compleja. Y es verdad que la imagen tiene un poder tremendo, ¿no? O sea, la imagen hoy en día es lo que consumen todo el mundo, niños, adultos, todo, en diferentes formatos, ¿no? A veces el cine quizás sea como el que queda ahí como un eslabón un poco ya perdido a veces porque no está teniendo seguramente la llegada que están teniendo otros formatos, otras redes sociales, otras cuestiones que van cautivando más a un público joven, ¿no? Pero sí que es una herramienta interesante. Yo con los años, es verdad que yo soy documentalista, realmente hago un tipo de cine más vinculado a la realidad, al cine de no ficción y a un cine que seguramente no tenga tanto público, pero con esta última película que veremos luego nos acercamos al territorio de la animación, sin desprendernos del lugar de la realidad, ¿no? Pero nos acercamos al territorio de la animación en parte porque no podíamos filmar toda la historia que queríamos realizar, pero en parte porque creíamos que también podíamos llegar a mucho más público y al final he visto que lo hemos conseguido, ¿no? Para mí la animación, la ficción, cualquiera de los géneros no deja de ser una herramienta para que tú llegues con un mensaje, ¿no? Y al final ese mensaje hay que saberlo dar también de una forma que no sea muy panfletario, porque el público es listo y sabe enseguida salirse cuando le estás queriendo contar algo de una manera que no es a lo mejor la acertada. Y en este sentido se viene trabajando hace mucho tiempo en laboratorios de cine, en espacios formativos, en cómo generar a través de nuestro cine posibilidades de que el público se acerque más a estos ámbitos, ¿no? De la sostenibilidad, de la conservación medioambiental. Y se trabajan los guiones de manera muy interesante, es decir, cuando vemos actores, actrices en ciertas películas hacer determinadas cosas que se vinculan como, maneras amables de entender la relación con el medio ambiente, eso se trabaja previamente en guión y se está trabajando a nivel de los ministerios de cultura, los laboratorios, todo esto, para que estén cada vez más presentes en nuestro cine. Y luego hay películas como las que hacemos más vinculadas al tema medioambiental, que lógicamente pues ya tienen de por sí ese tema, esa temática, y que pueden llegar al público por la vía también de lo estético y de lo poético que puede ser. Si una película seguramente funciona como película porque tiene una trama, un drama, una estructura narrativa que al público ya le funciona, luego la historia puede ser sobre el medio ambiente, puede ser sobre un conflicto político, puede ser sobre otra cosa, pero la película ya funciona. Entonces,
creo que a raíz o a partir del cine podemos llegar muchísimo a la población en general y tratar de, bueno, de aportar pequeñas, tampoco todo se soluciona desde el cine, pero sí tratar de aportar pues pequeñas herramientas para que las personas se agarren a eso y traten de entender el equilibrio con el entorno y la sostenibilidad de otra manera, ¿no? Interesante, ¿no? Una de las primeras cuestiones que señalabas, ¿no? Es decir, que hay que construir esas formas de expresión sin que sean panfletos, me vino a la memoria esa estrofa de la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? De Playa Girón, cuando dice compañeros poetas tomando en cuenta, y más adelante dice qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia ni evidente panfleto, ¿no? Creo que tiene validez para la construcción de discursos ecosociales dirigidos a la multitud, ¿no? O incluso la construcción de discursos académicos, ¿no? Ese difícil equilibrio, ¿no? Pero hay otra cuestión que va dirigida claramente a Eva, ¿no? Que nos acabas de ilustrar o nos acabas de aportar, pues, bueno, no solo un conjunto de reflexiones, ¿no? Sobre cómo reorientar la acción ecosocial, sino también, aunque no te dio mucho tiempo desarrollarlas al final, sobre acciones concretas. Te pediríamos que si puedes profundizar un poco más en qué formas de organización pueden ayudarnos en la práctica, ¿no? A pensar esos otros modos de vida, ¿no? En ese mundo, en fin, gaiano al que nos estamos refiriendo, ¿no? Y hay una cosa en particular, en fin, esto si quieres lo comentas o lo eludes, ¿no? Pero entre las muchas cosas interesantes que dijiste, hablabas de, bueno, ese tópico, ¿no? De que hay que pensar global y actuar local, ¿no? Pero me parece que era Edgar Morin, que yo creo que va a cumplir 102 años y todavía está por ahí vivo, creo, ¿no? Y sigue haciendo reflexiones interesantes, decía, sí, eso está muy bien y hay que hacerlo, pero hay que pensar local y actuar global. Y hay que combinar dialécticamente ambas cosas. No sé si eso tendría que ver con la indigenización que planteaba Jorge, ¿no? Bueno, ¿puedes profundizar un poco en las experiencias, bueno, para pensar y actuar hacia otros modos de vida que se están articulando en tu experiencia en Cataluña o en otros lados? Me ha gustado la idea esa del pensar local y actuar global, total. Yo cuando dije eso lo digo bastante a modo provocación, o sea, no quiero sacar de la misma manera, incluso cuando hablo de los hábitos individuales, también lo digo en clave provocación porque creo que es interesante forzarnos a cuestionar esto y a no quedarnos solo con esa dimensión más personal, que también tiene su espacio, o más local y comunitaria, que también tiene su espacio, y todo es relevante en ese camino, ¿no? Pero a veces estamos un poco estancados aquí. En relación a cómo construimos esas propuestas desde lo local para habitar la tierra, claro, ¿qué forma organizativa? Pues la cooperación, ¿no? O sea, la cooperación, de hecho, como decía Lynn Margulis, ¿no? Que era una fórmula, que es una fórmula, pues la fórmula más compatible para la vida, más que la competencia. Entonces, generar propuestas políticas, comunitarias, locales, en base a la cooperación. ¿Y eso con qué se puede traducir? Pues, por ejemplo, yo no sé qué tanta presencia tenéis aquí en Canarias, la verdad que no lo sé, del movimiento cooperativista, de la economía social, de la economía solidaria, pero bueno, de las economías populares, por ejemplo, en Latinoamérica es muy potente, pues en el Estado español pues hay regiones en Cataluña bastante potentes, en el País Vasco, o sea, ¿qué es esto? Son economías que responden, pues economías que hacen economía, pero que responden, en lugar de los intereses del mercado, a las necesidades básicas de la gente, de una localidad, de un pueblo, de lo que sea, que generan actividad económica y que se piensan desde la justicia ambiental y desde la justicia social. O sea, esos son como los tres pilares. Entonces, esos pilares, esta manera de intervenir y de hacer economía, y también tienen como detrás una voluntad también un poco
transformadora, ¿no? De vamos a superar pues, ese sistema, esa manera de hacer del mercado capitalista, etcétera, pues los hacen como un protagonista indiscutible para cuando hablamos de una transición ecosocial. O sea, yo no me imagino una transición ecosocial sin una economía popular, una economía social y solidaria, una economía cooperativista. Estoy aquí diciendo muchos adjetivos porque cada lugar se dice diferente. Pero una economía basada en las necesidades y con los principios de justicia social y ambiental en el centro, ¿no? Y que se gestione de forma democrática. Esos serían como los principios y eso, ostras, eso existe y eso existe de muchas maneras en muchos territorios hace mucho tiempo. ¿Y para qué nos sirve ante la crisis ecosocial? Pues nos sirve por un lado para fortalecer las comunidades, para generar redes de soporte mutuo, para encontrarnos. Antes salió una mujer que decía, ¿cómo nos encontramos? Pues esas iniciativas sirven para encontrarnos en lo local. ¿Y eso para qué nos sirve en la crisis climática? Pues cuando tengamos pues momentos de emergencia, catástrofes, etcétera, que va a pasar y está pasando, son espacios pues, de resiliencia comunitaria ultrapotentes. Y en el caso del Dana, por ejemplo, también apareció eso en Valencia, ¿no? También otra idea que es que nos generan experiencias de otras maneras, por ejemplo, de gestionar, o sea, como nuevos modelos y propuestas económicas, por ejemplo, en el caso de, pues, plantea una nueva forma pues, de una nueva distribuidora pública comunitaria alimentaria o supermercados cooperativos agroecológicos o viviendas cooperativas en cesión de uso. Es decir, experimentan formas económicas en lo pequeño, pero que son soluciones que si se plantean de forma escalable y de forma replicable, pues son microsoluciones ultra valuosas. Digamos que sirve como un poco de laboratorio social para en lo micro generar ese futuro. Y luego sirve, hipervinculado, para generar esos imaginarios, porque una cosa es pues, generar narrativas audiovisuales, que es importante, y todo lo que ya ha ido saliendo, pero la otra es experimentar ese futuro. Y lo bueno es que podemos experimentar ese futuro en lo pequeño. Y a veces son cosas tan pequeñas que incluso con una AFA se llama, en las escuelas, o sea, que no tiene que ser un grupo de consumo, un supermercado cooperativo, una vivienda cooperativa, en asociaciones de barrio, en bibliotecas públicas, en centros cívicos, hay un espacio, un tejido comunitario donde vivimos o solucionamos nuestras necesidades sociales de otra manera y que si pensamos eso. O sea, para pensar cómo sería el futuro es, pues intenta pensar todas esas cosas micro en macro. Pues ese sería nuestro futuro, ¿sabes? Y es muy interesante porque eso te lo permite, es un lenguaje que habla desde la praxis máxima. ¿Tú querías decir algo? ¿No? Bueno, sí, Jorge, Eduardo, David, ¿quieren comentar algo respecto a estas cuestiones? Sugerí hace muchos años, a comienzos de los 90, la idea, la imagen para guiar, pues, quizá, ¿no?, esas nuevas formas de organización de un arrecife de coral, ¿no? La idea de una organización que fuese a la vez política y social, que pudiera aunar la capacidad de formar estructuras fuertes, resistentes, ¿no?, como las que generan, ¿no?, las estructuras calcáreas del arrecife de coral, que al mismo tiempo están generadas y ampliadas por seres vivos, ¿no?, los pólipos, y que son pues un hogar para un montón de especies diferentes, ¿no?, la riqueza biológica de los arrecifes de coral. Igual eso sería solo, vamos, coincido mucho con lo que estaba sugiriendo Eva, quizá esa imagen nos puede ayudar a visualizarlo un poco, ¿no? Y al mismo tiempo habría también, serviría también para recordar el elemento de urgencia, de emergencia, ¿no?, porque somos conscientes de cómo los arrecifes de coral están muriendo, ¿no?, el blanqueamiento de los corales en distintos mares a medida que se elevan las temperaturas del mar. Entonces, bueno, igual la imagen del
del arrecife de coral, ¿no? Con la capacidad de proporcionar un hogar, un lugar de asociación y de trabajo a un montón de seres diferentes y de poder disfrutar, digamos, de esa estructura que permanece más allá de las subidas y bajadas de los movimientos sociales, de los ánimos y desánimos de la gente que participa en los colectivos. Sí, me parece una metáfora fantástica la que propone Jorge, porque al final, ¿qué es el coral? Es una comunidad viva de seres vivos, ¿no? Y me hace pensar que esa imagen que tenemos de estos corales descalcificados, incoloros, ¿no? que están perdiendo pues esa vida que tiene, también me hace reflexionar sobre si esa es precisamente la imagen que podrían tener esos arrecifes de coral cuando nos ven a nosotros, ¿no? esa comunidad cada vez más blanca, cada vez menos viva, ¿no? Menos agradecida, ¿no? con esos colores vivos, ¿no? que pueden insinuar pues esa vitalidad, no sé, me viene esa imagen a la mente. En ese sentido es verdad que, no sé, yo suelo trabajar siempre en lo micro, o sea, en mi pueblo, pero toda mi actividad no cinematográfica son nada, sino a nivel cultural, porque me parecen espacios muy cómodos para trabajar y a partir de ahí, bueno, poder desarrollar otros públicos, ¿no? Y creo que se puede hacer un trabajo súper bonito, ¿no? Como decías antes, a partir de los colegios, pero a partir de tantas cosas que se generan en los pueblos, aquí igual hay como colectivos que son como muy canarios, ¿no? La comisión de fiestas de cada pueblo, o el grupo de la iglesia, y nosotros trabajamos con esa gente porque nos dimos cuenta de que ese es un público que es muy generoso y que nadie lo cautiva, ¿no? De alguna manera. O bueno, sí, seguramente quien tú contabas antes, ese tipo de partidos que ahora van buscando otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer nuestros eventos culturales, ya hace como 15 años en el pueblo, hicimos un proyecto, un proceso, y tenía que ver con medio ambiente y con cultura, ¿no? Empezamos a generar toda la política social y medioambiental así. O sea, por ejemplo, quedábamos para hacer las actividades justo después de la misa. Y en la misa, por ejemplo, nosotros tenemos el Festival de Cine Medioambiental de Canarias, ¿no? En la misa nosotros le pedíamos al cura que leyera la sinopsis de nuestra película, que iba a ser a la siguiente hora. Entonces nosotros generábamos un ambiente ya en la propia misa de que los feligreses decían, ay, pues igual esta no me la pierdo hoy, ¿no? Y nos quedábamos por fuera de la iglesia y teníamos siempre gente del equipo para que llevara a la gente a la sala del cine luego, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar todos los públicos así, ¿no? Desde las comisiones de fiesta, las asociaciones, y nos hemos dado cuenta con los años que se ha generado una concienciación medioambiental, un trabajo medioambiental muy fuerte, y que ahora esas personas todas irradian eso en otros lugares, ¿no? Que ya no solo es el municipio, sino son los otros municipios alrededor del nuestro. Y por eso siempre me ha parecido como muy interesante trabajar en lo local. Y fíjate que yo no lo veo tan blanco, tan desgastado, yo lo veo muy colorido y cada vez más. O sea, yo no sé, creo mucho en la gente joven, en los niños, tienen una fuerza brutal, y cuando voy a los colegios, o sea, los conocimientos que ellos tienen medioambientales comparados con los que teníamos nosotros o lo que hacíamos nosotros a nivel ecológico en nuestra época de niños eran nada. Y todos estos niños saben ya muchas cosas y las tratan de hacer lo mejor posible. Entonces, yo sí creo que hay algo ahí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que tenemos que entre todos tratar de construirlo y a nuestro entorno, a nuestro nivel, ¿no? En nuestra casa, en nuestra calle. En nuestra calle, por ejemplo, también creamos un grupo que se llama Nuestra Calle Más Habitable, ¿no? Porque estábamos viendo que se estaba llenando de viviendas vacacionales, de muchas cosas que no queríamos, y entonces generamos un grupo para intentar que la calle tuviera otro tipo de vida, ¿no? Entonces, en estas acciones micro, creo que luego son reflejos que se pueden llevar a otros espacios mayores, ¿no? Piensa local y actúa global, ¿no? En efecto, David es el director, el coordinador del Festival Cine Medioambiental de Garachico, y yo creo que la primera vez que hablé contigo me dijiste una cosa muy sencilla, pero que me pareció sensacional. Dice, es un festival, bueno, aquí todos lo conocemos, pero Jorge o Eva tal vez no, que es un referente en el archipiélago, y yo creo que está siendo un referente de los festivales interesantes de cine a nivel global, ¿no? De cine ambiental, de naturaleza y tal. Y me dijiste, no, nosotros estamos haciendo aquí un festival que no esté dirigido solo a los culturetas del pueblo, ¿no? Sino que esté dirigido a
toda la población, ¿no? Pero volviendo a las metáforas que utilizan la naturaleza o los animales, hay una que me sugirió Eduardo, que fue aquella campaña que se desarrolló en China en 1958, en la época del Gran Salto Adelante, cuando los chinos hicieron un intento primero de industrialización. Bueno, que los chinos fueron la primera revolución industrial del mundo, ¿no? Mucho antes de la europea, pero después del periodo de decadencia. Y entonces una de las cosas en esa política del Gran Salto Adelante fue la campaña contra los gorriones, ¿no? Invitaron a la población china a acabar con los gorriones como plaga que afectaba al desarrollo de los cultivos y tal, y bueno, hay incluso algunas películas que reflejan, ¿no? O sea, escenas de la gente golpeando cacharros para que los animales no pudieran dormir, al final cayeran y tal. Pero aquello desató una plaga de insectos al desaparecer el predador, que provocó una de las mayores hambrunas de la historia, ¿no? Como no se trata de cargar las tintas contra el pueblo chino, yo creo que ellos trajeron enseñanzas de aquello y desarrollaron la revolución cultural, que fue una cosa mucho más interesante, que cometió excesos, pero que sería uno de esos hilos a retomar, como otros que se nos han planteado en las sesiones de hoy, ¿no? La guerra contra los gorriones nos recuerda que los enfoques mecanicistas, que intentar gobernar la naturaleza como si fuera una máquina, pues no solo es éticamente problemático, sino que es ecológicamente desastroso, ¿no? Entonces la pregunta, que no sé si tú quisieras intervenir en primer lugar, Jorge, ¿qué implicaría habitar la Tierra cuando ya no podemos pensarla como algo de nuestra propiedad o como una máquina o como un recurso a utilizar como una máquina, ¿no? Bueno, la idea básica es el formar parte de. Nosotros formamos parte de esa red de la vida que es extraordinariamente rica y al mismo tiempo pues es apenas esa zona crítica, ¿no? El término que emplea Latour, por ejemplo, esa zona crítica de unos poquitos kilómetros alrededor de la superficie de la Tierra. Bueno, formamos parte de esa red y al mismo tiempo podemos pensar en términos de un hogar, de una casa, ¿no? Un oikos, ¿no? Y entonces pues aparece la idea de ser buenos huéspedes, ¿no? Yo creo que en esas dos direcciones iría ese habitar la tierra hacia el que tenemos que movernos. Y bueno, no es casualidad que en varios momentos esta tarde os hayan evocado prácticas de agroecología, ¿no? Quizá es la manera pues más sencilla, más inmediata de intuir lo que puede ser esa otra manera de habitar. Al fin y al cabo, el huerto jardín, ¿no? Las imágenes del paraíso en nuestra cultura, ¿no? Esta cultura, bueno, podemos remontarnos, ¿no? Pues a la Persia antigua, Oriente Medio, el mundo judío-cristiano. La imagen del paraíso, tal como aparece también, por ejemplo, al comienzo de los libros de la Biblia, es la idea de un jardín, de un huerto jardín, ¿no? Con ese imaginario, ¿no? De reconciliación y de una vida en la cual se minimiza la violencia. La agroecología tiene un potencial ahí de transformación, yo creo, pues muy, muy grande, ¿no? Se podría, y al mismo tiempo nos permite plantear cuestiones muy, muy profundas, ¿no? No estamos seguros, por ejemplo, de si el camino que escogimos pues en eso que llamamos la revolución neolítica, ¿no? Hace 8.000, 10.000 años, fue el más adecuado. Pienso entre las muchas iniciativas agroecológicas en sentido amplio interesantes, el trabajo que ha hecho la gente del Land Institute que fundó Wes Jackson. Justo antes lo pensé, Fernando, cuando te referías a aquella actuación prohibida de Lluís Llach en 1976. Es justo el año en que fundan el Land Institute con la idea de a ver si nos equivocamos domesticando el tipo de plantas, ¿no?
los cereales básicos de los cuales depende la alimentación de la mayor parte del mundo, ¿no? Apenas 4 o 5 tipos de cereales, ¿no? El maíz, trigo, arroz, sorgo y poco más. Esos cereales de ciclo anual que encima hemos empezado a cultivar como monocultivos, ¿no? Entonces, esta gente pues tuvo la idea, ¿y si tratamos de desarrollar policultivos, ¿no? Asociaciones de policultivos lo suficientemente productivos de plantas perennes, ¿no? Y eso, en su caso, pues era la pradera en Estados Unidos, en otras latitudes y con otros ecosistemas, pues serían otras combinaciones. Pero digamos, es la capacidad de repensar el rumbo de nuestra civilización, incluso a partir del Neolítico, para intentar el cambio de rumbo. Bueno, no hay tiempo como para extenderme mucho en esto, pero sí que me gustaría llamar la atención sobre ese potencial cultural, a la vez que económico, material, por supuesto, de la agroecología. Muy interesante. Bueno, nos quedan algunas preguntas de las que teníamos previamente formuladas para la mesa redonda, pero yo creo que lo mejor en los casi 10 minutos que quedan es que las preguntas o las reflexiones pues las puedan hacer personas del público, de tal manera que abrimos. Yo creo que te vamos a prestar, no sé si disponemos de otro micrófono adicional o si no te prestamos uno. Si no sí, pues el mío. Hola, gracias lo primero por las ponencias, han sido muy interesantes. Me gustaría hacer como una especie de reflexión, lo siento, sé que no hay mucho tiempo, va a ser rápido, entremezclado con una pregunta un poco general, siguiendo la línea de la compañera que está en ambientales, que estaba por allí, que dijo pues que obviamente no hay mucho tiempo para tomar estas medidas. Lo primero es que obviamente desde el norte global somos, o más bien las instituciones, las empresas son las mayores responsables de lo que está sucediendo, del cambio climático, y el sur global es pues esa víctima, al final, aunque la víctima realmente seamos todos. Y creo que dentro de eso no es de extrañar que al final las personas que componemos la sociedad del norte global seamos personas que estamos súper desconectadas de la naturaleza. Nosotros no vemos la naturaleza como algo de lo que formemos parte, no nos consideramos miembros de ella, sino que todo lo contrario, o sea, al final la naturaleza es algo que vemos en vacaciones, después de vivir pues, en la ciudad, trabajar en la ciudad, tener una vida completamente desconectada de lo que es el medio, y obviamente pues, al final se convierte un poco en el decorado de nuestro tiempo libre y de algo que desde la ciencia también, como decía Eduardo, se nos ha desconectado intentando establecer como esa superioridad del ser humano frente a todo lo demás. Y luego dentro de eso, como que, bueno, yo estudié Derecho, ahora estoy investigando dentro del máster que estoy haciendo sobre los desplazados o refugiados climáticos, que justo es de lo que trata la película de David Baute. Y claro, obviamente al tener ese conocimiento de Derecho, las políticas, la legislación en todos sus aspectos, pero sobre todo en el aspecto ambiental, tarda mucho en desarrollarse, obviamente. Primero porque va en contra del sistema en el que vivimos, que es el sistema capitalista. Al final, el capitalismo es producir. Como decía Jorge, todos somos pequeñas empresas, pero realmente componemos empresas mayores. Y el cambio climático se trata de decrecer, que no es un crecimiento sostenible, sino que es decrecer. Y eso supone ir contra la esencia misma del capitalismo. Y como que yo creo que dentro de todas las cosas o sea, que no puedo evitar, Eva decía que teníamos que ser como positivos y como no quedarnos en esa negatividad, pero yo por lo menos ahora mismo me encuentro en un momento bastante pesimista. Vandana Shiva, que es una autora ecofeminista que habla sobre todo del campo de las semillas en la agroindustria, también habla, al hacer referencia a esto, sobre, bueno, cita más bien a empresarios y a políticos,
Y dentro de esas citas se ve la maldad y se ve como no sé cómo explicarlo, pero la necesidad de no solo de producir, sino de lo que al final conlleva esa producción masiva, que es la expoliación y la destrucción masiva del territorio sin ninguna posibilidad de regeneración en base a lo masivo de la destrucción. Entonces, volviendo a hacer referencia a lo que decía la compañera, no veo una manera de cambiar en el corto plazo que se requiere el cambio, porque al final, como vemos en la película de David Baute, que bueno, yo ya la vi, pero los que no la hayan visto pues lo verán luego, esos cambios no es que vayan a ser a futuro de lo que hablaba también el otro compañero de que nos vamos a extinguir, sino que ya hay personas y especies y territorios que están sufriendo esos daños de manera masiva, territorios que están desapareciendo por completo, las islas de Tuvalu, Kiribati, que son estados que están desapareciendo. Entonces no veo una manera de entender la paliación del cambio climático sin acabar con el capitalismo. Tampoco veo una manera de acabar con el capitalismo porque es un sistema en el que estamos entramados todos y del que creo que es imposible salir. Entonces no veo cuáles son realmente, más allá de lo pequeño y más allá de lo que podemos hacer nosotros y nuestra comunidad, que es relativamente a pequeña escala en comparación con el gran entramado mundial, de solucionar las cosas. Entonces, no sé si alguien tiene una perspectiva un poco más positiva que me pudiera decir algo. Gracias y perdón por tardar tanto. A ver, o sea, yo tendría que haberlo pensado antes de coger el micro. No vamos a, o sea, perdón, estoy intentando organizar las ideas, pero sí que hay, o sea, perdón. No te preocupes. No. A ver, yo solo nombrar, y a lo mejor esto da pie a que Eva te responda, pero la reflexión que estabas haciendo tú me recuerda a esa frase de Frederick Jameson, creo que es más fácil ver el final de la humanidad que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, desde esa visión, desde luego, en la que yo también me he visto inmerso muchas veces, pues es normal, ¿no?, que afloren esos sentimientos y esas dudas que transmites, ¿no?, tú con tu intervención. Entonces, bueno, no sé si a lo mejor Eva nos podría, digamos, reescribir, ¿no?, esa frase de verdad está más cerca el fin de la humanidad que el fin del capitalismo. A ver, un momento, yo no tengo la respuesta a esa pregunta y si la tuviera, ya lo he dicho antes, no sé qué estaría haciendo, pero tal vez no estaría aquí. Pero, claro, yo pienso que esperar, o sea, que la propuesta de salir de ese momento en el cual estamos es anticapitalista, está claro, o sea, digamos, nuestra salida al momento actual es una propuesta anticapitalista que pensar que la salvación va a ser terminar con el capitalismo es otra cosa. Es decir, vamos a tener que transitar en el capitalismo o sea, vamos a tener que intervenir en ese contexto político actual. Luego también a decir que estamos en un momento que el modelo neoliberalista, etcétera, está en crisis, ¿no? O sea, estamos en un cambio de orden mundial ahora mismo, o sea, no sabemos qué va a pasar. Hay, a diferencia de hace 15 años, digamos, hace, no sé, 10 años, hace un tiempo, antes era como mucho más difícil pensar que algo podría cambiar, ¿sabes? Porque estábamos todos mucho más así, ¿no? Era todo la abundancia, el crecimiento, el tal, pero ya venimos con una sucesión de crisis y, como has decidido, de colapsos de territorios que ya están colapsando, que de alguna manera muestran ese necrocapitalismo, esa muerte de algo, y a la vez abre unas esquerdas, grietas, unas grietas para construir nuevas cosas. ¿Qué están haciendo en esas grietas? Fascismo, ¿sí? ¿Quién está aprovechando ese momento de crisis para emerger? Pero nadie nos iba a decir, o sea, no te podías imaginar que se iba a terminar el capitalismo
y de ahí va, o sea, que iba digamos, a podrirse el capitalismo y de ahí va a nacer, no sé, una vida ecosocialista o ecosocial, no sé cómo os la imagináis. Es decir, que va a haber un momento de convulsión y de más oscura a la hora de plantear ese futuro posible, seguro. Yo cuando lo intento mirar optimistamente lo pienso que eso es una fase que estamos transitando, ¿sabes? Y era muy naif pensar que no íbamos a transitar por eso. Pero yo no puedo pensar que nos vamos a quedar aquí, sino que está transitando y aquí está el reto de cómo aprovechamos ese momento histórico en el cual estamos para intentar generar un cambio de rumbo más allá de lo pequeño. Y aquí, claro, hay muchos elementos, o sea, evidentemente lo que estamos hablando es una transformación, una revolucionaria a nivel global, o sea, estamos hablando de lo que necesitaríamos es, pues, un momento extremadamente histórico en todos los sentidos y aprovechar y que haya una internacional no sé, o sea, que un movimiento revolucionario global, algo así necesitamos. Pero es verdad que el mundo está cambiando y que también es verdad que esos momentos de irrupción social son impredecibles. Nunca, ninguna revolución fue prevista, ¿sabes? Cualquier estallido, cualquier momento de inestabilidad puede desatar eso. Eso también para mí es una buena noticia. O sea, para mí eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos en un momento de crisis, pues prepararnos, anticiparnos a esos momentos de convulsión social que pueden saltar en cualquier momento y tener las máximas alianzas a nivel territorial, a nivel entre movimientos y a nivel internacional construidas. Yo hasta aquí, no sé. No, yo para acabar ya, porque creo que ya estamos en hora, quiero hacer una reflexión en alusión a algunos de los elementos que comenta Eva y también quizá un mensaje de esperanza. No sé, soy el que trae la esperanza, Eva también, pero... ya hay muchos autores y autoras que hablan de que ese relato neoliberal que, digamos, ha estado en auge, sobre todo pues, a finales del siglo pasado y estos primeros años del siglo XXI, que realmente ese relato, creo que lo decía Yuval Noah Harari, creo, ese relato, de alguna manera, o sea, ese relato neoliberal no tiene una identidad colectiva, ¿no? Una identidad colectiva necesaria para transitar a ese modelo terrestre, ¿no? Posible, sino que precisamente la falta de esa identidad colectiva, el relato neoliberal dominante, que es el que, digamos, nos acompaña en nuestra vida, al menos nuestras generaciones, pues tiene esa falta de identidad colectiva y por eso nos vemos tan inmersos en esa confusión, en esa falta, ¿no? de esperanzas, de estímulos positivos, es decir, podemos ir por este lado, porque falta esa identidad colectiva. Y yo creo que ese relato desfasado, que como decía Eva, pues está cambiando, ¿no? Y que cada vez se está abriendo paso más otras líneas de pensamiento que sí que presentan esa identidad colectiva, como por ejemplo el avance de la ultraderecha. Entonces yo creo que más bien los frentes de lucha tendrían que ir por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos plantear ese relato de identidad colectiva alternativo al único que hay actualmente, el único que está llevando a la gente, ¿no? En una dirección, que es ese discurso de la ultraderecha? Porque el neoliberalismo nos ha dejado desnudos, sin saber a dónde ir, en un planeta pues, de relatos rotos y de confusión constante. Por eso también, pero también eso es una herramienta de poder, ¿no? Al hacer creer a la gente pues, que no puede hacer nada. Pero ya lo estamos viendo, es que la ultraderecha tiene una identidad colectiva más o menos formada. Y muchas de esas personas que tiran hacia allí también podemos convencerles, ¿no? Con un nuevo relato alternativo, pues más decrecentista en el sentido pues, de transición ecosocial justa que busque pues, la buena vida que comentaba Jorge en su ponencia, ¿no? La ética de una vida buena. Y también yo quería añadir una cosa, que a veces delante de esos comentarios que han emergido, también hay la idea de,
de vamos a colapsar y vamos a colapsar mejor. Yo también es una idea que pues no comparto nada o mucho porque la encuentro de mucha resignificación, bueno, muy resignada, tal vez puede ser semirrealista, de bueno, nosotras vamos a colapsar y vamos a generar micromundos donde se pueda habitar, vamos a habitar nuestras vidas ahí. Pero lo que quería decir también es que, yo no sé, yo para habitar ese mundo, para estar aquí y para mirar a la crisis ecosocial y al momento que estamos, necesito poder creer y aquí tal vez, que realmente podemos hacerlo, y creo que podemos hacerlo, que pueda existir esa posibilidad. O sea, creo que es importante, ni que sea para nuestra existencia, que no solo para nuestra existencia, ahora estoy llevando muy a lo individual, sino para poder intervenir políticamente, ¿no? Pero ostras, que hacer el ejercicio político de creer, realmente podemos construir, puede pasar eso, o sea, pensar eso, salir de esa crisis que nos lleva a un planeta inevitable, de un futuro imposible, poder salir de eso puede ser posible, y poder imaginar esto es fundamental para poder existir aquí, para poder intervenir políticamente. Entonces, no sé, bueno, esto. No, totalmente de acuerdo. Jorge, me parece que querías decir algo respecto a esta parte final del Bueno, debate. si queréis, lo que pasa es que estamos ya, me parece, un poco fuera de tiempo, ¿no? Sí, estamos pero, en efecto, pero nada, un par de fuera del un par de tiempo, ideas. pero lo que hay, disculpa Jorge, un segundo nada más, había un descanso de media hora para luego poder asistir a la proyección de Mariposas Negras, pero si estamos dispuestos a consumir unos minutos de esa media hora de descanso, pues podemos culminar quizá con tu intervención. Bueno, muy brevemente. Hemos hablado antes de la red de la vida, ¿no? Que es una imagen poderosa. Creo que hay otra que no hay que perder de vista, y es la idea de la imagen, ¿no? De la cadena de las generaciones, ¿no? Estamos aquí como el fruto de un montón de esfuerzos, de luchas, de búsquedas, de iniciativas, ¿no? Que vienen del pasado. Soy una fuerza del pasado, ¿no? Decía Pasolini. Para mí, una idea que da mucha fuerza en los momentos malos es la de no dejar en la estacada a todos estos antepasados, ¿no? Dejar en la estacada a nuestros muertos, si se quiere. Y también el eslabón que nosotros somos de la cadena tiene una responsabilidad con respecto a las otras generaciones que vienen después, ¿no? El vernos como en ese contexto puede ayudarnos también a superar un poco la acción política, político-social, solo en términos instrumentales, ¿no? En términos de medio fin. Por supuesto que tenemos que ser capaces de articular programas, avanzar hacia objetivos, pero ahí está la pregunta angustiosa que se levantaba un par de veces desde la sala, ¿no? El tenemos tiempo. Bueno, no estamos seguros, no sabemos, no sabemos si tenemos tiempo según para qué cosas, pero con independencia de eso nos toca actuar, nos toca hacer lo que toca hacer, lo que hay que hacer, lo que sabemos que es correcto hacer. Y con eso, digamos, situarnos parcialmente un poco fuera solo de la acción instrumental. Eso nos permite hacer pie en el aquí, el ahora y la comunidad, ¿no? En articular las comunidades que necesitamos para vivir, para luchar y para hacer lo que está en nuestras manos hacer. Quizá no sea suficiente, quizá no sea a tiempo, no lo sabemos, tampoco tenemos ninguna certidumbre ahí, ¿no? Tenemos un montón de información, sabemos sobre tendencias, y sin embargo, pues el futuro como tal no es previsible y seguro que nos sorprenderá. Y luego antes también Eva se refería a las grietas, ¿no? Es el poder enraizar iniciativas valiosas en esas grietas
Y ahí hay una imagen también muy poderosa, que es la de esa familia de plantas con flores, que son las saxífragas, ¿no? Las saxífragas introducen sus raíces en grietas minúsculas, ¿no? Consiguen elaborar pues, una planta preciosa con flores. A veces son las saxífragas en la alta montaña, por ejemplo. No sé si en Tenerife seguramente habrá alguna variedad, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en los Pirineos, ¿no? Y en otras montañas. Bueno, las saxífragas son una cosa pequeña, las raíces son muy pequeñitas y sin embargo van creciendo y al final la saxífraga consigue hacer estallar la roca. Nosotros necesitamos ese tipo de paciencia y labor de saxífragas y también ir pudiendo anticipar y estar preparados para aprovechar las coyunturas, las crisis y, en fin, esperar que en esas crisis que sin duda vendrán, pues la sociedad acabe decantándose por el lado bueno y no por el lado peor. Muy bien, pues creo que con estas bellas palabras de Riegemann pues damos por concluida esta mesa redonda. Muchas gracias Jorge, muchas gracias David, Eva y Eduardo.